Amén. Cambia todo. Amén. Miramos tres historias donde aparece la nación de Israel a través de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, el endemoniado gadareno en Marcos 5 y la mujer samaritana en Juan 4. Tres contextos, tres situaciones, tres realidades que ellos vivieron en ese momento. Había una situación de relaciones, había un contexto cultural, social, relacional y hasta religioso. ¿Qué nos dice esta historia? Si miramos el Valle de los Huesos Secos, la nación de Israel había estado en el exilio, estaba en el exilio, y Dios lleva al profeta a un lugar, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué sucede con Israel en este momento? Y cómo Dios lo representa a través del Valle de los Huesos Secos. Entonces, una nación esclavizada. Esa era la condición del pueblo de Israel en ese momento. Estaba cautivo, estaba lejos de su nación, lejos de su territorio, y estaba en una desolación. Eso sucede en el Valle de los Huesos Secos, en estas tres historias. Pero miremos ahora qué sucede entonces con el endemoniado gadareno. ¿Qué pasa con él? Es increíble los escenarios que encontramos en las Escrituras. Vemos que muchas veces creemos que solo sucedía en el Antiguo Testamento, gente que se separaba de Dios, gente que se aislaba de Dios. Pero en esta ocasión vemos un escenario de un hombre endemoniado, un hombre que había cedido, un hombre que había abierto puertas y había sido cautivado por un demonio. Y entonces este era un hombre que dice la Escritura que no vivía con su familia, que estaba aislado de sus padres, de sus esposas, de sus hijos. Casi no lo habla claramente, pero lo miramos de esta manera. Y también vemos un hombre que había sido encadenado con cadenas, grilletes, pero aún así las rompía. Y no solamente eso, sino que es un escenario de un hombre que tiene atemorizado toda una aldea. Nadie quiere pasar por ahí, por este tipo de persona que estaba ahí. Y lo increíble de esta historia, es que este hombre se hacía daño a sí mismo. Dice que se alejaba, se golpeaba contra las piedras y se asolaba. Era un escenario de esta parte que nos muestra la Escritura. Era un hombre que estaba sin esperanzas. Era un hombre que todo el mundo decía, este hombre va a morir loco. Este hombre no tiene esperanza de salir de esa vida que está viviendo este momento. Dos historias similares. Pasamos del Antiguo Testamento a través del Valle de los Huesos Secos y llegamos a Marcos con el endemoniado gadareno, también en una situación de esclavitud. Dos historias que narran una condición particular, que vamos a ver más adelante cómo se caracteriza. Pero ¿qué sucede entonces con la famosa historia muy conocida de la mujer samaritana? La mujer samaritana es una de las historias, uno de los relatos más famosos en la historia, y de hecho es uno de los relatos que vemos registrado únicamente en el Evangelio de San Juan, que los comentaristas lo llaman el Evangelio del Amor, y vemos que realmente es una historia de amor y de gracia, donde miramos a una mujer que está en ese momento siendo rechazada y que se siente con mucha vergüenza, encontrarse con Jesús, ¿verdad? En una instancia muy peculiar, en un pozo de agua al mediodía, donde si nosotros ponemos atención, podemos ver que la hora en la que esta mujer se movió al pozo representa un aislamiento que ella está viviendo, ¿verdad? Normalmente en ese contexto cultural, la hora normal en la que las mujeres iban a recoger agua al pozo era por la mañana y por la tarde, ¿verdad? Por el mismo tema del calor y la fuerza del sol que hay en el mediodía, evitaban ir al mediodía. También porque era un momento donde las mujeres aprovechaban y hacían vida social. Entonces, cuando nosotros vemos en esta instancia a la mujer samaritana encontrarse a Jesús al mediodía, podemos ver una mujer que está siendo consumida por vergüenza. Y podemos ver ahí en ese momento cómo Jesús se acerca y establece una conversación con ella, a pesar de también las diferencias religiosas que tienen entre ellos,
Jesús en el momento un judío y ella una mujer samaritana de un pueblo enemigo de los judíos, establecen una conversación y se registra una de las conversaciones más importantes, ¿verdad? Donde Jesucristo hace antesala de la vida espiritual que Él va a poder ofrecer a la humanidad a través de su sacrificio. Es algo sorprendente, donde nosotros podemos ver que a pesar de estas diferencias, Jesús viene y revela una verdad que termina cambiando la trayectoria de la humanidad para siempre. Vemos en estas tres historias tres contextos diferentes, inclusive tres lugares diferentes, pero habían ciertas similitudes entre ellos. Ahora podemos pensar también, ¿cuánto se parece esta situación, esos contextos a nuestra vida actual? ¿Cómo esas condiciones pudieran estar también pasando, solo que en el contexto de este momento en nuestras vidas? Y podemos pensar, podemos recordar cómo estábamos nosotros en algún momento. Y eso nos lleva a una primera pregunta. ¿En qué condición estaban estas personas en estas historias? ¿Qué estaban viviendo? ¿Qué estaban padeciendo? Es verdaderamente... bueno, en esta parte yo a veces leemos, pero cuando lo tenemos de frente, la realidad que es el contexto nos cambia. Pasó una ocasión que estábamos en la ciudad de Olancho, presidiendo la palabra con nuestro hermano César, y ya nos estábamos yendo al lugar a predicar, y una mujer nos paró y nos dijo que quería que fuéramos a orar por una persona que era su hijo. No nos había dicho la condición. El asunto es que cuando nosotros llegamos a ese lugar, el hijo de ella estaba encadenado. La cadena tenía 3 metros de distancia. La persona se movía hacia un sector que era el baño, se movía a un sector que daba sol y volvía otra vez a la casa. Ese impacto me recordó esta historia. Y dije yo, estoy viendo lo que dice esta escritura, un hombre encadenado. Y me dijo ella, lo tenemos aquí encadenado, dice, porque él es muy violento. Y cuando sale a la calle quiere pelear con la gente. Ustedes pueden orar por él. Y empezamos nosotros a tener una conversación con él y al final oramos, pero ¿qué es lo que nos dice esta historia? Este hombre estaba viviendo una condición limitante. Dice la escritura, que era un hombre que lo encadenaban y le ponían grilletes. Esa era su condición. Era un hombre endemoniado. Todo mundo le tenía miedo. Esa era su condición. Era un hombre que si usted lo veía a simple vista, usted decía, este hombre va a morir así. Porque cuando a esta hermana le miraban esa situación, ella decía, llévelo al psicólogo. Ya lo llevé. Pida que un médico hable con él. Ya lo hice. Y entonces su única esperanza era que Dios hiciera un milagro ante esa condición. Y este no es solamente el problema de esta historia, sino que afectaba a las personas que estaban a su alrededor. Afectaban a los vecinos. De hecho, dice la gente que no podían pasar por ahí. Y lo sorprendente de esta historia es que él ya no vestía ropa como usted y como yo. Estaba desnudo. La historia dice que ya no vivía en la casa, vivía en sepulcros, o sea, tumbas, o sea, vivía en un cementerio. ¿Usted puede entender una persona durmiendo en un cementerio? O sea, yo a veces paso por el cementerio de aquí de General y yo digo, más de lejitos. Pues nadie quiere tener contacto con un cementerio. Y esa era su condición de este hombre. Miramos ahí rechazo, aislamiento, agresividad, estaba sumergido en el dolor, totalmente aislado de la familia, de la comunidad inclusive. Y si pensamos en sus condiciones básicas de vivir, el alimento, el vestuario no existía. Estaba él aislado totalmente de todo. Entonces había un sufrimiento en el caso del endemoniado gadareno, ¿verdad? Miremos entonces también cuál es esa condición que vivió el pueblo de Israel en ese momento que fue tomado esclavo. Es que lo que más a ellos les unía era que Dios se había apartado de ellos. La condición era
desgarradora, porque ellos entendían que el Dios que había estado con ellos se apartó de ellos por el pecado. Y esa es la condición que el ser humano más adolece, cuando Dios no está dentro de ellos. No porque Dios se aparta del ser humano, no. Estamos hablando de la figura del Antiguo Testamento, y es porque el pueblo de Israel había tomado la decisión de fallarle al Señor y el Señor los entregó. Y trayéndolo a nuestro estado natural, Sandrita, a algunos que vivieron esferas de maldad en cuanto a antes de haberse convertido, algunos pasaron depresión, enfermedad, soledad, vacíos. Pero Israel se sentía igual que mucha gente que hoy en día no tiene a Cristo en su corazón. Miren, nosotros vamos a las calles y miramos a gente que está sonriendo, y hemos dicho en otras ocasiones, signo de payaso muchas veces. Nos sonreímos, pero por dentro estamos vacíos. De hecho, por eso escuchamos, se quitó la vida, pero de esta persona sonreía y tenía una vida activa en las redes sociales. El pueblo de Israel estaba viviendo con un vacío existencial bien fuerte. Aparte de esa condición, el origen era que Dios ya no estaba con ellos. No porque Dios, así como dice Dios, sino porque ellos decidieron apartarse. Entonces la realidad para ellos ya no había esperanza, no era el lenguaje de ellos, ¿verdad? Y miramos aquí entonces, mientras allá el endemoniado gadareno era él, su familia y la comunidad, miramos aquí a una nación entera, completa, que estaba padeciendo y estaba sufriendo, pero era causa del pecado, era resultado de haberse apartado de Dios. Quiere decir que cuando estamos en pecado, cuando nos alejamos de Dios, viene un resultado de padecimiento, de sufrimiento. Nos aislamos, pero a causa de nuestra propia responsabilidad, y viene entonces el padecer, viene entonces ese sufrimiento porque estamos lejos del Señor. Sí. También podemos ver en el escenario de la mujer samaritana, hay una condición de sequedad espiritual en su vida. Y es bien curioso cómo, si nosotros nos ponemos en esa ilustración, en esa imagen, podemos sentir la aridez, ¿verdad?, del momento. Hay elementos, el desierto, la sequedad, que nos hacen recordar realmente la condición previa del ser humano antes de conocer a Jesús, que es una condición de necesidad, es una condición donde no hay fruto en la vida del ser humano, ¿verdad? Es una condición de soledad, de aridez espiritual, y cambia completamente cuando ya hay un encuentro con Jesús. De hecho, en ese escenario nosotros podemos ver posteriormente en la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana, como Él se revela como el agua viviente, ¿verdad? Entonces podemos ver ese contraste entre el desierto, la aridez y el agua, ¿verdad? Que es Jesucristo mismo. Entonces creo que es importante que podamos hacer esta reflexión de que previo a nosotros conocer la verdad de Jesús, tenemos que reconocer la condición del ser humano antes, ¿verdad?, de conocer a Cristo, que es una condición donde hay aridez, donde hay desesperanza, donde hay confusión, donde hay mucha vergüenza, como miramos en el caso de la mujer samaritana. Hay aislamiento, ¿verdad? Es una mujer que busca aislarse, que no quiere ser vista por los demás, y esto es lo que produce el pecado en el ser humano, ¿verdad? Produce soledad, produce aislamiento. Entonces sí es importante hacer ese énfasis. Es que hay condiciones en la vida del ser humano que nosotros podemos ver. Por ejemplo, yo pensaba esta semana al estar leyendo esta historia que este hombre vivía en tumbas y ahí se escondía, ahí se aislaba, esa era su condición. Y muchas veces el ser humano vive en esas tumbas. Ahí vive, quiere estar escondido en esas tumbas. Esa tumba puede ser la mentira, esa tumba puede ser la bebida, esa tumba puede ser drogas. Ahí se esconde. Ahí, ¿para qué? Para no mostrar y evidenciar verdaderamente su condición. Pero hay una condición. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios siempre va a preparar un escenario para que las condiciones salgan y Él poder obrar en medio de esas condiciones. Amén. Miramos que la condición de estas personas en esos momentos en el valle de los huesos secos, que era
una nación. En el caso del endemoniado gadareno y de la mujer samaritana, era una situación de frustración, era una situación de desesperanza. No tenían ellos un futuro en qué pensar. Pensaban que todo se había terminado, que todo se había acabado. De tal manera que el Señor mueve a Ezequiel y lo lleva a ver a través de esa revelación, de esa visión, cómo estaba, cómo se sentía el pueblo de Israel. Y seguramente la mujer samaritana también, porque buscaba las horas donde no tenía contacto con otros, sino donde nadie la podía ver, donde no podía conversar con nadie, donde no recibía el rechazo a través de las miradas o tal vez también de las palabras. Y el endemoniado gadareno, pues que permanecía totalmente aislado. Pero entonces, esta era la condición de estas personas en estas historias. Aquí, en estas tres historias, encontramos algo muy peculiar, que nadie ni nada podían hacer algo por estas personas. No, nadie. Miren, el endemoniado de Gadara, la sociedad, la ciencia médica, doctores, autoridades, quisieron hacer algo por este hombre y no pudieron. De hecho, tomaron la decisión de aislarlo. En el pueblo de Israel, óigame, después de la muerte que hay, pues, o sea, huesos secos. A nosotros nos paran en un lugar de eso, decimos, aquí ya no hay nada. Ya sé. Según nuestro criterio, nuestra forma de ver y de pensar, no hay nada. Después de la muerte no hay nada. La mujer de Samaria o samaritana andaba con un vacío en el corazón que lo pensó llenar con lo que hacía. Esa mujer no podía ver a los ojos a alguien. Se sentía indigna. Irse a las 12 del mediodía a traer agua, y ustedes saben las mujeres cómo se cuidan, ¿verdad? No nos puede dar el sol. Nos cuidamos mucho. Sí, las mujeres tienen esa peculiaridad y benditas mujeres. Pero a esta mujer no le interesaba. Ella sacrificaba todo y hacía eso basado en lo que ella sentía. Una mujer indigna. 5 personas estuvieron con ella. Nadie le llenó. Nadie le llenó. Ay. La peculiaridad de las 3 historias es que nada ni nadie podía hacer algo por ellos. Pero bendito nuestro Dios, ¿verdad? Que apareció Él. Sí, amén. ¿Y qué vacío estaremos viviendo en este momento? Trayéndolo a la realidad, así es. Si traemos estas historias a nuestra vida, a los que estamos escuchando, ¿qué condición estamos viviendo en este momento? ¿Habrá aislamiento? ¿Habrá rechazo que estamos viviendo? ¿Habrá frustración por alguna situación particular de trabajo, de familia, de comunidad, por finanzas? ¿Habrá algo que nos desanima? ¿Habrá algo que nos ha quitado la esperanza de vivir? ¿Nos ha quitado la esperanza hacia el futuro? ¿Qué está pasando en este momento? ¿En qué condición estamos nosotros? ¿Qué es lo que sucede al interior? Y la palabra nos alerta, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa que hay una condición natural en el ser humano de pecado y debemos de reconocerlo. Si no reconocemos esa primera condición, esa situación que nos aleja del Señor, ahí sí perderíamos la esperanza. Estaríamos en completa desesperanza, en completa frustración y no estaríamos viendo hacia el futuro porque no estamos reconociendo la condición. Lo primero, como dicen los médicos, en una condición de enfermedad hay que identificar el diagnóstico, hay que reconocer la enfermedad. Si no se reconoce la enfermedad, no se puede empezar un tratamiento. No se puede empezar ningún trato de parte del Señor con nosotros si no reconocemos que somos pecadores, pero que hay esperanza en el Señor. ¿Cómo se mostró Dios ante estas personas en estas circunstancias? Podríamos pensar, se acabó. El pueblo de Israel dijo, se acabó, porque el profeta dijo, los huesos estaban secos, pero secos en gran manera, es decir, que no había nada. Era como un cementerio, como lo mirábamos en la ilustración. Y ya en un cementerio, pues no hay ningún líquido, no hay ningún fluido, no hay sangre, no hay nada, no hay vida, totalmente. Pero ante esta situación de desesperanza, ¿qué hace Dios? ¿Cómo se muestra? Sí, Jesús, en el caso de la mujer samaritana, se muestra como un vehículo de gracia, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo Dios
en su plan perfecto, hace que esta situación se pueda dar para que quede en evidencia el amor y la misericordia de Jesucristo para nosotros. Porque se muestra como un Dios que no le importa la barrera social. En ese momento las mujeres eran consideradas personas con menos valor. De hecho, en ese contexto histórico era vergonzoso que un hombre tuviera comunicación en público con una mujer. La comunicación con las mujeres era siempre en privado. En público era muy vergonzoso, pero a Jesús eso no le importó. Él sobrepasó esa barrera social, sobrepasó la barrera de la religión que en ese momento los dividía. Ella siendo una samaritana y él siendo un judío. Y sobre todo sobrepasó esta barrera que el pecado quiere levantar para que nosotros podamos llegar a conocer a Jesús, porque Jesús evidentemente sabía lo que esta mujer estaba haciendo en su vida, conocía su condición de pecado. Y en la conversación podemos ver cómo al inicio empiezan a hablar acerca del agua, ¿verdad? Y la conversación es bien natural y la mujer sigue respondiendo de forma natural y literal a las preguntas que Jesús le está haciendo. Entonces Jesús luego viene y dice, nos vamos a profundizar un poco más y le pregunta, ¿dónde está tu esposo? Le dice, ve por tu esposo. Y Jesús sabe que ella no tiene un esposo en ese momento, pero quiere que ella lo conteste, ¿verdad? Para que ella pueda reconocer en ese momento su condición, que es la parte que hablábamos anteriormente, la parte importante de reconocer esa condición en la que estamos. Ella lo hace y Jesucristo le revela, no, bien dices, le dice que no tienes esposo, has tenido 5 y el que tienes ahorita no es tu esposo. O sea, la mujer realmente había estado hasta con 6 hombres. Entonces, en ese momento nosotros podemos ver que aún ese pecado para Jesús no fue una barrera de contacto, no fue una barrera que Jesús no le permitiera acercarse a esta mujer. Él sabía su condición. No solamente hay barreras sociales, no hay barreras solamente religiosas, sino que también hay una barrera de pecado. Pero ahí es donde vemos este acto glorioso de misericordia y de gracia y se revela, ¿verdad?, ante esta mujer como el Mesías, como el Cristo. Y vemos que en ese momento, pues, la gracia y la misericordia de Dios está siendo revelada a esta mujer. Es todos los escenarios que nos llevan a ver ese gran amor del Señor. A mí me gusta un pasaje de la Escritura que dice Juan 10:10. No lo colocamos acá, pero se lo quiero leer. Y es algo que tenemos que tener claridad. Y mire, se lo leo de esta manera. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí. O sea, miren lo maravilloso del Señor. Hay barreras, hay circunstancias, hay estados en que el hombre, el ser humano está alejado de Dios, está viviendo en pecado, está separado totalmente de Dios. Pero Dios dice, hey, yo doy vida y doy vida en abundancia. Y este hombre, el endemoniado, dice que hay un pasaje de la Escritura que en el pasaje 6 dice, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. O sea, él sabía que había esperanza en él. Lo reconoció, literalmente, aún en su condición, lo reconoció el Señor. Y sabe su condición en la que se encuentra, pero puede ver que solo en él hay esperanza. ¿Y sabe por qué lo digo de esta manera, mi amado? Porque el rostro de esta mujer, cuando se nos cruzó, dijo, ya hice todo. Y creo que si Dios puede hacer un milagro, mi hijo puede soltar esas cadenas. Yo no sé cuántos son padres acá, pero la vez pasada estuvimos con Rebequita en el médico. Estábamos en un escenario un poco difícil, ya ahorita grandecita, y mi esposa abrazó a Rebeca como a las 3 de la mañana, estábamos en el hospital. Los doctores no nos atendían, decían que teníamos que esperar. Rebequita estaba con un dolor muy fuerte y mi esposa abrazó a Rebeca y empezó a adorar. Amado, cuando no hay esperanza, nuestra única esperanza es Dios. Amén. Amén.
Puesta. Dios está ahí. Miramos a un Dios que se muestra, a un Dios activo, a un Dios que se presenta. En el caso de la mujer samaritana, de la mujer samaritana, del endemoniado, y en el caso también del Valle de los Huesos Secos, Dios se muestra, Dios no se queda aparte. A pesar del pecado, Él no nos deja solos. Él va al encuentro, así como se mostró Jesús, ¿verdad? Con la mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se llevaban, no se trataban, pero Cristo trató con todos. No dejó a nadie por fuera. Es sorprendente porque en la parte de los huesos secos, Él llama al profeta y le dice, ¿vivirán estos huesos? O sea, Dios sale al encuentro y le dice al profeta, ¿vivirán estos huesos? Claro que Dios lo sabía. El asunto es que Él quería decirle al profeta, diles a este pueblo que en mí hay esperanza. Y de hecho hay un pasaje de la Escritura, sin querer avanzar un poco más adelante de ustedes, pero hay un pasaje de la Escritura en Ezequiel, en el 14, que dice de esta manera, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y las estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrán que yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré, y lo afirma el Señor. Bendito sea el Señor por su palabra. La verdad, ahí la desesperanza por la esperanza. Ya se acaba ese momento de aridez, de desierto, y viene el agua viva a cada vida que trae el Señor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si miramos también, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos da esa esperanza, nos da esa nueva vida, nos habla, ¿verdad?, de que sí podemos confiar en Él, sí podemos esperar en Él, sí hay futuro en Él en nuestras vidas. Aquí hay un punto importante. Mire que cuando el escritor de Romanos escribe esto, nos dio muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pensaba el hermano que era un predicador norteamericano, y él le preguntó a la gente en la cárcel, ¿ustedes darían su hijo por su familia? Todos dijeron que no. Que no. Todos contestaron que no daban a su hijo que muriera. Entonces la decía, a Dios sabiendo que ustedes son malos, que cometieron pecado, Él sirvió a su hijo por ustedes. Mire, la naturaleza del ser humano es nada siempre de lo malo. Cristo se paseó por todo Israel, sanó enfermos, quitó lepra, dio vista ciegos, libertó a los endemoniados. Y cuando pusieron a Cristo al lado de aquel delincuente de Barrabás, la autoridad de preguntarle a quién quieren que les soltemos. ¿Saben qué dijeron? ¿A quién? A Barrabás. Oigan, estaba la sobrina de Jaime, le había resucitado a la hija. Ahí estaba el hijo, el primo, el tío de Bartimeo. Ahí estaba aquel sinnúmero de gente que Cristo les había hecho bien. Miren la naturaleza del ser humano como tal. A la hora de elegir, a la hora que les pusieron a elegir, eligieron a Barrabás. Mas Dios muestra su amor para que nosotros viéramos ahí. Para Dios. Sí. Amén. En que siendo aún pecadores, bendita palabra de Dios, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Cristo murió por nosotros. Amén. La manifestación suya, cuando no tenía Cristo, la llevaba la mano. Todo el lado Padre de Dios. Y nosotros como seres humanos no se le da nada bueno. Nada bueno. Pero llegó Cristo y aún así murió por nuestras vidas. Mire si dónde está ahora. Mire su convicción. ¿Sabe por qué?
Cristo murió por usted. Murió por nosotros. Tiene que ser sacar este asunto. Porque si hay alguien que no tiene a Cristo, Cristo murió por usted. Y vamos de ese momento de una condición de pecadores, de una condición de frustración, de desánimo, de desesperanza, y nos lleva a ese momento, a ese encuentro divino, porque es un encuentro divino. El que hizo Jesús con la mujer samaritana fue un encuentro divino. Él podía, como hacían todos los judíos, rodear, ¿verdad? Pasar por Galilea para llegar a Judea, ¿verdad? Y no cruzar necesariamente por Samaria, que era lo más directo. Pero él dijo, me es necesario pasar por acá. En su corazón ya estaba el propósito de llegar a esta mujer. Y así es la forma en que se muestra el Señor. Cuando llega y se mira, ¿verdad?, con el endemoniado, también llega y el demonio se sujeta, los demonios se sujetan a él. Entonces también hay un encuentro divino. Y en el valle de los huesos secos también Dios trae esperanza a través de la revelación con el profeta Ezequiel. ¿Y sabe qué pasó en el valle de los huesos secos? Por intervención de Dios, vivieron esos huesos. Vivieron, trajo vida. Que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Vemos entonces un antes y un después. Con Cristo, con Dios, con el Padre, hay un antes y hay un después. Todo es nuevo, todo cambia en el Señor. Tenemos una nueva vida y vida en abundancia. Y lo maravilloso de todo esto, Sandrita, es que podemos tener esa dimensión de ver de que Dios viene actuando desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. O sea, Dios ha estado interesado en la restauración del hombre, de la relación entre el hombre y Dios, desde hace muchos años atrás. Entonces, Dios está ahí presente siempre y tenemos que tenerlo claro. El ser humano es el que da el paso hacia atrás, el que dice, quiero vivir independientemente de Dios, quiero estar separado de Dios, pero Dios sigue estando presente ahí. Sí. Y qué maravilloso. ¿Por qué los tres contextos? ¿Por qué tres historias? ¿Por qué la historia del Antiguo Testamento? Porque el propósito es de que tengamos claridad en nuestro espíritu y nuestros corazones, que Dios desde el inicio está manifestando su amor a la humanidad. Amén. Tiene el poder, pero también muestra su amor. Ese amor es interés por el ser humano. Así es, y miramos eso también. Entonces, si hay un cambio, si Dios todo lo cambia, si todo es diferente, si todo es nuevo, porque hay vida nueva, entonces, ¿qué fruto podemos ver en una persona después de un encuentro divino personal con Dios? ¿Qué será? ¿Qué estaremos viendo ahora después de pasar de una condición de pecado, después donde Dios se muestra, donde Dios se mueve, donde Dios está presente, y ahora después de ese encuentro divino, ¿qué sucede en la persona? ¿Qué sucedió con el endemoniado? ¿Qué sucedió con la mujer samaritana? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel en cautiverio? Es poderoso porque la Escritura nos muestra que después de que el hombre era un hombre violento, que estaba encadenado, que no soportaba ni las cadenas ni porque las rompía con tanta fuerza, dice la Escritura, era un hombre que después de tener ese encuentro con Jesús, estaba comiendo a los pies de él. Estaba comiendo a los pies de él y dice, y estaba vestido, y estaba comiendo. Y la gente pasaba y se asombraba que ya no era él mismo. Es más, este hombre se para en una posición y le dice a Jesús, quiero seguirte, quiero ir contigo. Y Jesús le dice, no, ve y cuenta. Y dice que él se fue y empezó a contar lo que Jesús había hecho por él. Hay un cambio de vida, hay revelación, hay testimonio. Ya no solamente quedan ellos y lo siguen, sino además de seguirlo, son testimonio para que otros lo sigan. Hay fruto eterno. De hecho, en Marcos 5, que leemos esa historia, pero en Marcos 5
Miramos a la condición antes de tener a Cristo, este hombre en el encuentro de Cristo. Y en Marcos 9 encontramos un personaje que está echando fuera demonios. Juan viene donde el Señor y le dice: Señor, encontramos uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. La historia, los historiadores, los teólogos dicen que precisamente este personaje, que como evangelizó todo Gadara, ¿verdad? Cristo le dijo: ve y cuéntale a los tuyos las maravillas que ha hecho el Señor en tu vida. Y ya lo encontramos fuera de la región, echando fuera demonios. Mire lo hermoso, de una condición de posesión, de una condición inestable, despedazada, desesperanzadora. Este hombre ahora es útil en la mano de Dios. Amén. Este hombre ya es útil. Hermanos, esto no se queda en un marco histórico, sino es una vivencia. Cuando venimos a Cristo, después de ser, disculpe la expresión, después de ser unos parásitos, después de no servir para nada, Él en su gracia, en su misericordia, ahora nos utiliza. De hecho, usted, si se da cuenta lo que Dios ha puesto dentro de usted, después de que usted recibió a Cristo, usted dice: bendito el Señor por lo que puedo hacer en Cristo Jesús. Ese es el cambio, ese es el testimonio. Antes estábamos cautivos, antes teníamos una condición despedazada, ahora damos algo que tenemos, ¿verdad? Y es lo más maravilloso, Cristo Jesús. Y hay un impacto, ¿verdad? Ya mirábamos que estaba la comunidad, estaba la familia, Sí. y ya con el testimonio del endemoniado dice: cuéntaselo a otros. Ya no estaba aislado, estaba cerca de los demás. Había antes una condición de muerte, de vergüenza, hoy ya hay una condición de vida, ¿verdad? Que se produce porque podemos estar unidos con Cristo. Y estar unidos con Cristo se da porque está el Espíritu Santo en la persona en las personas cuando deciden aceptar y reconocer a Jesús como el Salvador. Entonces, esa unión que nosotros podemos tener con Jesucristo produce una cantidad enorme de fruto en nuestras vidas, a nivel espiritual y también a nivel natural, porque sucede que cuando la persona está en pecado, cuando la persona está alejada de Dios, por mucho que Satanás quiera engañar a las personas para hacerlas pensar que su pecado solo les afecta a ellos, jamás es así. El pecado siempre trae daño colateral y afecta a todas las personas alrededor. Por mucho que querramos pensar que no es así, que esto solo es mi vida, como dicen muchos, ¿verdad? Esta es mi vida, no se metan, o yo no le estoy haciendo daño a nadie, pero eso realmente es una mentira. Siempre hay un efecto que muchas veces no lo podemos percibir. De la misma forma, cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo entra a la vida del ser humano, hay un fruto espiritual que beneficia a todo su entorno. Entonces es algo bien poderoso, porque cuando ya vemos, por ejemplo, en la conversación entre Jesús y la mujer samaritana, podemos ver cómo ya Jesús le está confirmando lo que le prometió Dios al pueblo de Israel en el Valle de los Huesos Secos, cuando le dijo que iba a venir el Espíritu, iba a enviar a su Espíritu. Y Jesús le está diciendo a esta mujer en ese momento: yo soy el Espíritu, yo soy el agua viva, de donde ya no vamos a tener nosotros más sed, donde ya los seres humanos ya no van a tener que vivir en sequedad espiritual. Ya va a haber una fuente de vida que va a brotar dentro de cada uno de los creyentes, ¿verdad? Sí, y podemos ver también lo que sigue ahí, esa historia. Vemos que inicialmente esta mujer, por vergüenza, se aislaba y buscaba horarios para no tener contacto con nadie. Pero al final de la historia, que tuvo ese encuentro con Jesús, vemos que esta mujer corrió, y corrió y empezó a correr hacia todas las personas, olvidándose de lo que era antes. Sí. Porque mire, esto es lo precioso de todo esto. La Escritura nos habla en 1 Corintios, permítame, aquí lo tengo, 1 Corintios 1:28. Mire qué maravilloso esto. Dice: y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Por qué? Porque cuando no éramos de Dios, éramos vil. Sí. Porque el único que puede poner un precio precioso en nosotros es Él. Sí. Todo lo que está fuera de Dios, quiero decirlo así, todo lo que está fuera de Dios no tiene valor. Pero cuando estamos con Él, hay un valor maravilloso. Amén.
Amén. Somos piedras preciosas. Sí. A todo aquello que se menospreciaba por lo que hacíamos, entonces el Señor viene y pone corona en nosotros. O sea, ¿sabe por qué? Porque la gente ya no lo mira a usted, mira a Cristo. Sí. Y eso es lo maravilloso. ¿Sabe qué es, César? Que te encontré a alguien que antes decía, ay, eras lo difícil de la colonia. Y te queda viendo y dice, ¿qué tenés ahora? Que se te mira algo diferente. Sin que usted lo diga, él está viendo a Cristo. Sí. Y a la mujer samaritana, ya no la miraban a la mujer que había tenido 6 hombres. Miraba a una mujer que había tenido un encuentro con Cristo. Sí. Una mujer sin vergüenza. Amén. Damos gloria al Señor. Y esto refleja el poder de Cristo, el interés del Señor en nuestras vidas. Nos llama de la esclavitud a la libertad, a disfrutar de la plenitud de Cristo, a disfrutar del gozo, de la paz, de la bondad, de la misericordia, y todo lo que no teníamos viene en una nueva vida junto a Él. Ya somos diferentes, ya los demás nos ven diferentes porque Cristo nos habita. Antes había un vacío, ahora ya no hay vacío, es Cristo quien nos habita, y por esa manifestación de Cristo los demás reciben esa bondad y ese beneficio de Cristo mismo. Y lo demás también se refleja en nuestra generación. Amén. Amén. Sí, nuestros hijos. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. No Amén. La condición de las generaciones de la mujer de Samaria iba a ser despedazadora, iba a ser mala. Pero esa mujer tuvo un encuentro con el Señor, imaginar la generación, una generación de adoradores. Sí. Una generación que adoraban, que servían al Señor. De hecho, si hacemos algo genealógico, vamos a encontrar que las generaciones de esta mujer ahí están sirviendo. Desde el endemoniado de Gadara, que ahora es nuestro hermano en la fe, que ya está ascendido, ¿verdad? Sus generaciones fueron diferentes. Amada iglesia, nuestras generaciones son diferentes. Nuestras generaciones ya no van a pasar lo que pasamos nosotros, porque por el caso de algunos que venimos a Cristo y se rompieron algunas maldiciones generacionales, ahora disfrutamos. Algunos venimos del catolicismo, venimos de otro tipo de cosas que no, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús se rompió todo lo que estaba previsto para mal a nuestras generaciones. Amén. Y esta es la verdad absoluta que tiene que imperarnos en nuestras vidas. Que en Cristo esta nueva vida es diferente. Disfrutemos esta nueva vida. Disfrutemos esta nueva vida en nuestra realidad, porque Cristo ya nos ama. Amén. Entonces hay un impacto en el presente y hay un impacto en el futuro. O sea, todo cambia y hay esperanza para todos. Y las 3 historias nos revelan este momento de que hay una condición de pecador, que hay que reconocerla. Las 3 historias nos revelan que también Cristo se acerca a nosotros. También miramos en las 3 historias que Él buscó a la mujer samaritana, Él buscó dar esperanza al pueblo de Israel, Él llegó al endemoniado, Él nos busca. Nosotros estamos ahí, ¿y qué vamos a hacer? Si el Señor nos busca, ¿qué es la oportunidad que tenemos nosotros en esta mañana? ¿Cuál es esta gran oportunidad que el Señor nos está presentando? Él nos busca y Él está presente en nuestras vidas en la condición en que estamos. Entonces podríamos concluir, Dios tiene el poder, todos lo sabemos que Dios tiene el poder, pero además de tener el poder, Él tiene el interés para cambiar al ser humano y darle una nueva vida. Este interés está lleno de amor. El interés lo que significa, si pensamos en un sinónimo, es amor. Dios está mostrando su interés, que significa Dios está mostrando su amor por cambiar la vida de aridez que tiene el ser humano. También otra conclusión que podemos decir, si Dios tiene el poder para restaurar la vida de un hombre, también puede restaurar la vida de una familia. Y vimos también el efecto colateral que Frank nos mencionaba. Si alguien en la familia todavía no conoce a Dios, tiene un impacto. Si hay varios que conocen a Cristo
en la familia también tiene un impacto. Cada uno que se va convirtiendo en la familia tiene un impacto. No queda en sequedad, no queda en desierto. Hay fruto y fruto en abundancia. Entonces Dios tiene el poder para restaurar la vida de un hombre, la vida de una familia, la vida de una comunidad, porque somos conocidos como vecinos, y la vida de una nación, como cambió la vida del pueblo de Israel, que fue toda una nación que estaba en cautiverio. Y también el Señor nos dice a través de su último versículo en la Biblia, dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se acabaron, terminaron. He aquí todas son hechas nuevas y nuevas en gran manera. Así como había huesos secos en gran manera, así hay vida y vida en gran manera y abundancia. Yo le dije a César que me diera un momentito, porque me acordé de algo. Fíjense que hace muchos años atrás, pero muchos años atrás, yo estaba con un puro de marihuana, creo que así de esta dimensión. Y estaba una ventana. Yo tenía el conocimiento de que mi mamá oraba por mí todas las mañanas, a las 3 de la mañana. Y mi mamá oraba y decía, Señor, es tu hijo, tú lo amas y tú vas a hacer algo con él. Esas eran las palabras que susurraban acá. Pero yo seguía en mi vida, que seguía haciendo desastres. Pero un día estaba frente a una ventana y yo le dije al Señor, escuche, no lo contaron, lo viví. Yo le dije al Señor, Señor, si tú verdaderamente tienes poder, yo te pido que tú puedas anular esta condición de mi vida. Oré, digo yo oré, y seguí. En un momento que yo desconozco cómo pasó, tuve un encuentro con el Señor. Dios le dijo al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y yo le pregunté al Señor, ¿puedo salir de esta condición? Lo que mis hermanos antecedieron dijeron, no había esperanza y solo Dios podía hacer algo. César dijo, cambia una generación. Amado, el que Dios haya cambiado mi vida, cambió mi generación. Amén. Hoy podemos correr como en el endemoniado. Hoy podemos correr como la samaritana y poder decir, tuve un encuentro con Cristo. Amado, Dios sigue obrando y seguirá obrando, y por eso no podemos callar.